plan de nuestro Padre. Bienvenidos a El plan de nuestro Padre. Soy Jeff Cavins y él es el Dr. Scott Hahn. Y en esta serie estamos echando un vistazo a la palabra de Dios. El programa se llama El plan de nuestro Padre. Él tiene un plan para usted y lo estamos descubriendo en la Biblia. Estamos echándole un vistazo. Más concretamente, yo les estoy enseñando a leer la Biblia en orden cronológico y el Dr. Hahn examina ciertos conceptos teológicos profundizando un poco más en ellos. Me gustaría empezar el programa de hoy leyéndoles una escritura que espero les dé algo de esperanza. Es de Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dr. Hahn, en el último programa, dijo cosas muy interesantes sobre Adán y quería empezar el programa de hoy repasando un poco a Adán y su relación con Eva. ¿Puede hacernos un pequeño resumen de lo que habló la última vez? Para dar contexto hay que pensarlo de esta forma. Génesis 1 describe la creación como hogar o templo sagrado. Después, en Génesis 2, se deduce que el jardín del Edén se describe en términos únicos que reflejan el santuario o el lugar santísimo. Eso implica que cuando Dios crea a Adán, no solo está creando al padre fundador de la familia humana, está creando a Adán para que sea nuestro rey y sumo sacerdote. Por tanto, en Génesis 2, Adán descubre que Dios lo está poniendo a prueba, en cierto modo, que Dios va a poner a prueba su fidelidad como hijo, así que cuando pasamos al relato de la tentación del capítulo 3, reconocemos que el pecado de Adán es un pecado de orgullo, pero es un pecado de orgullo que se comete en circunstancias difíciles, podríamos decir. Y el texto de Génesis 2 prepara ese terreno de varias maneras. Por ejemplo, con el árbol de la vida. Podríamos preguntarnos, ¿por qué es necesario un árbol de la vida si Adán ya es inmortal? Sugiere, o podría implicar, que lo va a necesitar, que existe una necesidad para sellar y proteger su inmortalidad. Del mismo modo, a Adán se le ordena proteger el jardín, no solo cultivarlo, y ese término implica que podría haber algo de lo que protegerlo. Después, cuando la novia es presentada a Adán, él conoce a Eva por primera vez. Se describe cómo se juntan en la intimidad y cómo el hombre y su esposa estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. En el versículo siguiente, el que abre el capítulo 3, se presenta a la serpiente como más sutil, y la palabra hebrea sutil es casi idéntica a la palabra hebrea desnudo, lo que implica, según la mayoría de los intérpretes, que la serpiente entra en el jardín para ponerles a prueba, para desafiar a la pareja humana en su desnudez, en su armonía y felicidad matrimoniales, pero también en su vulnerabilidad. Así que lo que yo sugeriría, mi propia propuesta es que Adán está siendo puesto a prueba, no solo en un sentido genérico, sino específicamente en términos de su papel pactado como marido, como mediador de un pacto matrimonial. ¿Va a ser el proveedor, el protector que su esposa necesita que sea? Y lo que resulta tan provocativo no es el hecho de que la mujer sea interrogada por la serpiente, o que la mujer tantee el terreno al responder a las preguntas de la serpiente. Lo que es tan impactante es el silencio de Adán. El hecho de que está ahí, pero callado. Eso es lo que me resultaba intrigante, que parece que usted está diciendo que Adán se mantuvo en silencio mientras su esposa estaba siendo interrogada. Bueno, sí, porque la palabra hebrea para serpiente no solo señala a una pequeña serpiente colgando de la rama de un árbol o algo así. El término Nahash se utiliza en otras partes de las Escrituras para describir a Leviatán, este gran dragón. En Apocalipsis 12:9 se utiliza para describir a Satanás, la serpiente antigua, un gran dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Y de hecho, el Papa Juan Pablo II dio una catequesis sobre esto en el pecado original y describe cómo Adán fue confrontado por el tentador, por el diablo, en forma de serpiente, y cita Apocalipsis 12:9 para sugerir que no se trata de una simple serpiente. Esa serpiente es un símbolo que amenaza la vida. Por tanto, debemos tener eso en cuenta en nuestra interpretación. Yo sugeriría que cuando la serpiente empieza a interrogar a la mujer, primero le hace una pregunta. Dice, ¿lo dijo Dios? Sin que hubiera mentira. Y luego, cuando ella responde, él vuelve y dice, no morirás. El profesor Moberly, de Inglaterra, escribió un artículo titulado ¿La serpiente lo hizo bien? E hizo la interesante observación de que cuando comieron no murieron. Espera un momento.
¿Significa eso que la serpiente acertó y que Dios se equivocó? No, porque de lo que Dios estaba hablando no era sobre la muerte física instantánea. Eso ocurrió siglos después. Hablaba de la muerte espiritual, del pecado mortal. El día que de él comieres morirás, es decir, nuestro vínculo del pacto será cortado y destrozado. Pero cuando la serpiente dice no morirás, hay un sentido en el que es verdad. El propósito de la declaración, sin embargo, es engañoso, para tentar, para poner a prueba. La serpiente le dijo a la mujer, no morirás, porque Dios sabe que cuando comas de ella, tus ojos se abrirán y serás como Dios, conocedora del bien y del mal. Y una vez más, cuando Dios entra en el jardín al final del capítulo, dice, he aquí que han llegado a ser como nosotros, conociendo el bien y el mal. Por tanto, la serpiente es la verdadera buena mentirosa. Utiliza la verdad para engañar. Pero yo a esto añadiría que cuando la serpiente dice no morirás, está pasando algo más, y es una amenaza implícita. Está diciendo, en efecto, si comes de este árbol, no morirás. En otras palabras, lee mis labios. Si no comes de este árbol, yo, una serpiente, yo, un Satán asesino, me voy a encargar de que pagues a un precio por obedecer. En otras palabras, esto es lo que los eruditos llaman un juicio por ordalía. Adán debería intervenir en ese punto y decir, Satán, deberías ir a la fosa que Dios ha preparado para ti. Eso es lo que yo pensaba. Mi pregunta es, Eva estaba siendo interrogada. ¿Qué debería haber hecho Adán en esa situación? Sí, creo que la mejor manera de interpretar esa respuesta en particular es verla a la luz de lo que Cristo hace más tarde. Hablaremos de eso enseguida, pero creo que debería haber dado un paso adelante y decir, serpiente, no tienes nada que hacer aquí. En el nombre de Dios, vete. ¿Y sabes qué habría pasado llegados a ese punto? Si esa serpiente realmente es Satanás, como nos dicen las Escrituras, ¿qué habría hecho? ¿Habría metido la cola entre las piernas y se habría ido lloriqueando a los fuegos del infierno? Lo dudo. Sugiere que bien podría haber habido una especie de lucha. El hombre es inmortal, y si no peca va a entrar en la gloria. Pero yo añadiría que Adán estaba siendo desafiado en una prueba de fe. Él evaluaría la situación y diría, espera un momento, se supone que soy inmortal, pero aquí hay una fuerza que amenaza la vida en la forma de una serpiente. Se supone que tengo dominio sobre las bestias, y sin embargo, aquí hay una bestia con capacidades asesinas. Viendo las cosas con mi razón natural y juzgando desde mi propia posición natural sobre la naturaleza, debería poder comer este árbol, porque es un árbol y se me permite comer de los árboles. Además se decía, el árbol es bueno para comer, es un deleite para los ojos, y el árbol es deseable para hacerse sabio, así que, ¿por qué no puedo comerlo? Y si no lo como, la serpiente parece estar insinuando algo. Si lo comemos nosotros, no morirás. Bueno, eso podría significar que si no lo comemos, él va a entrar en acción. Por tanto, a Adán realmente se le invita a tomar una decisión. Se le llama a dar su consentimiento a su propia autoofrenda. Debe entrar en una especie de guerra espiritual con la serpiente, con el diablo, para destruir las obras del diablo desde la misma fundación del mundo. Y mira y evalúa la situación, pero en lugar de caminar por fe, en lugar de simplemente decir, no sé por qué no podemos comer del árbol, no sé por qué mi inmortalidad parece estar amenazada, pero sin embargo, tengo que obedecer a mi Padre que está en el cielo. Tengo que estar dispuesto a dar mi vida por mi prometida. Después de todo, como dice Jesús, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por su amado. Así que el amor de Adán está siendo puesto a prueba aquí, su amor por Eva, su confianza en Dios, el Padre, y falla en eso. Creo que ese enfoque se basa en los primeros padres de la Iglesia. Ese enfoque también se basa en lo que he leído en el Catecismo y evita esos dos extremos. Creo que la mayoría de las personas que interpretan esto tienden hacia uno u otro extremo. O bien trivializan ese pecado haciendo que la pareja sean solo un par de tontos torpes que dicen, mira el árbol, ¡guau! ¡Gran fruto! Tienes razón, serpiente, gracias, y lo cogen y se lo comen. Por otro lado, se puede exagerar ese pecado haciendo del acto de Adán una expresión de rebeldía que no se corresponde con el pecado inicial. Me refiero a ese tipo de pecado en el que Adán mira y dice, sí, soy dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y toma la fruta y la come y dice, Dios, seré mi propio Dios. Un tipo de gesto desafiante solo tiene lugar después de años de pecado habitual. O trivializamos el pecado o lo exageramos.
Pero, de hecho, Hebreos 2, 14, 16, citado por el Catecismo, describe cómo Cristo murió y, a través de su muerte, derrotó al diablo, que tiene el poder de la muerte. Y debido a ese poder de muerte que poseía el diablo, dice en Hebreos 2 que estábamos sujetos a la esclavitud de por vida al que tiene el poder de la muerte. ¿Por qué? Por miedo a la muerte, por el miedo a la muerte. Eso me lleva a mi última pregunta que me gustaría que abordara rápidamente, y es que... Usted dice que Adán tenía miedo al sufrimiento. ¿Cómo podía sentir Adán ese miedo a sufrir antes de pecar? Esa es muy buena pregunta, una gran pregunta. Yo diría simple y llanamente que Dios emite el mandamiento diciendo, si comes este fruto prohibido morirás. Ahora bien, si Adán no le teme a la muerte, entonces esa prohibición y esa amenaza no significarían nada para él. Del mismo modo, si miramos a nuestro Señor Jesús, Él está en el huerto de Getsemaní, libre de pecado, y sin embargo, cuando se enfrenta a la perspectiva del sufrimiento, está sudando sangre sobre su rostro, orando a su Padre, para que esa copa de sufrimiento sea removida. Por lo tanto, no es cierto decir que, sin el pecado, no tendríamos miedo al sufrimiento. Adán habría tenido un temor al sufrimiento sano. No podemos entrar en todo esto, pero yo diría que la clave para interpretar lo que el primer Adán hizo y lo que debería haber hecho es mirando a Cristo, porque Él es el segundo Adán. Así que, como se le describe en todo el Nuevo Testamento, y aquí está el segundo Adán, Él también es probado, también va al jardín y allí es tentado. Él va al árbol, y allí, en el árbol, entrega su vida por la novia, por su iglesia. Y Él ha asumido la maldición de Adán sobre sí mismo. La maldición del sudor, la maldición de las espinas. Sudó sangre. Llevó la corona de espinas y allí en la cruz, en el árbol de la vida, como lo llamaban los primeros padres de la Iglesia, entregó su vida. Y del costado de Adán, recordemos que del sueño profundo de Adán salió Eva. Pues bien, el segundo Adán va al árbol y en el sueño profundo de la muerte salió de su costado sangre y agua, el agua del bautismo. La sangre de la Eucaristía como la interpretaron los primeros padres de la Iglesia. La materia misma, el material sacramental del que se forma la nueva Eva. La Iglesia, la esposa de Cristo. Me recuerda la Escritura, el amor perfecto disipa todo temor. Exacto. ¿No es precioso? Estaba pensando mientras hablaba usted en lo que estábamos comentando antes, una cita de la Madre Teresa, y es justo en esa línea. Le da una especie de cierre a esto de manera muy bella. Dice... No podemos decidirnos a ser santos sin un gran esfuerzo de renuncia, de resistencia a las tentaciones, de combate, de persecución y de todo tipo de sacrificios. No es posible amar a Dios si no es a costa de uno mismo. Ah, muy buena. No es posible amar a Dios excepto a costa de uno mismo. Exacto. Dios nos llama a amar como ama la Trinidad. El Padre derrama su vida para engendrar al Hijo. El Hijo representa al Padre derramando esa vida, ese don, y se lo devuelve al Padre, que es el Espíritu. Dios nos llama a entrar en esa vida, pero no podemos a menos que demos nuestro consentimiento al don de nosotros mismos, al sacrificio de nosotros mismos. Es precioso, precioso. Menudo reto, menudo reto. Sí que lo es. Avancemos un poco en la historia de la salvación hasta Abraham. Hablamos de las 3 promesas en Génesis 12. Me gustaría preguntarte cómo se relaciona el llamamiento de Abraham con los 3 pactos mencionados en Génesis 15, 17 y 22. Está bien. Abraham es llamado en Génesis 12 por Dios, su padre, y viene justo después de la Torre de Babel, en Génesis 11. En la Torre de Babel, la familia humana fue dispersada y dividida. Desde la perspectiva del Padre en el cielo, se podría pensar, ahora todas las esperanzas de unidad familiar se han perdido, pero no. Dios llama a Abraham específicamente para un plan a largo plazo de reunir a la familia humana de Dios, pero no puede hacerlo de inmediato. Los efectos del pecado tardan mucho tiempo en superarse. Por tanto, la llamada de Abraham se divide realmente en 3 partes. Pueden leerlo en Génesis 12, 2, 3. Dice, en primer lugar, ve a esa tierra para que yo haga de ti una gran nación, porque sin tierra no puede haber nación. Así que la primera promesa es que Dios hará de Abraham una gran nación. Te bendeciré. Y la segunda promesa le sigue de cerca, y engrandeceré tu nombre. Esta es una expresión hebrea para un reino dinástico. Es decir, no solo haré brotar de ti una nación, sino que engrandeceré tu nombre. Te daré un reino dinástico para que seas una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, lo maldeciré. Y aquí viene el clímax. Por ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas.
todas las familias de la tierra serán bendecidas. En Génesis, la bendición es lo que el Padre pasa al Hijo. Así que, a través de Abraham, Dios pasa la bendición paternal a toda la familia humana para que la raza humana sea la familia de Dios al convertirse en la familia espiritual de Abraham. Ahora bien, esas tres bendiciones prometidas, representan tres etapas, una algo larga, remota, la otra será más próxima y la tercera sería la última. Esta primera, la bendición remota, la nación se eleva a la categoría de pacto en Génesis 15. En Génesis 15, vemos a Dios cogiendo la primera bendición prometida, la nación y la tierra, y jurando un pacto a Abraham. En Génesis 15 está el pacto que Dios hace con Abraham sobre una vasta extensión de tierra que se extiende desde Egipto hasta el Éufrates. Ese pacto se cumplió no solo a través de los israelitas, sino a través de los ismaelitas, de los árabes, porque Ismael es hijo de Abraham, en ese punto de la narración del Génesis. Así pues, el pacto con Abraham convierte a toda la descendencia natural de Abraham en herederos de esa promesa inicial, por lo que obtienen una vasta porción de tierra desde Egipto hasta Babilonia. Entonces, la segunda promesa se convierte en un pacto en Génesis 17, pero ese pacto se hace entre Dios y Abraham. Él cambia su nombre de Abraham, exaltado padre, a Abraham, padre de una multitud. Y en ese punto, y solo en ese punto, Dios declara específicamente que Canaán va a ser la tierra para la descendencia de Abraham. Así que el nombre cambió allí. Exacto. Y la tierra se estrecha también. No es solo desde Egipto hasta el Éufrates. Ahora se especifica como Canaán. Por otra parte, no es solo la nación. En Génesis 17 dice, «Reyes de los pueblos saldrán de Abraham y Sara», en el versículo 16. Por lo tanto, este pacto en realidad apunta más allá. Apunta a lo que finalmente se cumplirá en el pacto davídico. Pero eso llega aún en penúltimo lugar. En penúltimo, porque el plan final de Dios para su familia no es solo hacer de la semilla natural de Abraham un gran pueblo terrateniente, ni siquiera hacer del pueblo de Abraham un reino secular fuerte. Por el contrario, Él quiere transformarlos en el medio para bendecir a todo el mundo. En Génesis 22 vemos la última y la mayor de las bendiciones prometidas, que por ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 22, Dios le hace un juramento a Abraham, después de que Abraham le ofreciera a Isaac, su único hijo amado, como holocausto allí en Moriah. Dios detiene el sacrificio justo antes de que tenga lugar y dice, «Abraham, Abraham, aquí estoy». Y dice, «¿Por qué no me has negado a tu único hijo amado? ¿Cuál será tu recompensa?» Hago un juramento. Juro por mí mismo que a través de tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esto es tremendo, esto es trascendental, porque por primera vez en la historia, Dios se pone explícitamente bajo juramento. Se somete a sí mismo a una autocondena condicional. Es difícil de creer. Sí que lo es. Y no es solo algo que Dios verbaliza, es decir, hago este juramento de pacto. Bendeciré a todas las naciones y las haré tu familia. Y mi familia, a través de tu descendencia. Dios también preactúa, casi representa, muestra al mundo, siglos antes de la venida de Cristo, lo que tendrá que ocurrir para que esa bendición del pacto se realice. Dios dirá, en efecto, Abraham, voy a continuar donde tú lo dejaste. Soy un padre fiel, como tú, Abraham, y tomaré a mi hijo unigénito amado. La misma frase que se usa en el Evangelio de Juan, Jesús que es hijo de Abraham, y lo ofreceré también en holocausto, allí en el Calvario, que formaba parte de la cordillera de Moriah. Y de ese modo, Dios proveerá el Cordero que quitará los pecados del mundo, y eliminará la traba que impide que las bendiciones de Dios Padre lleguen a toda la familia humana. Entonces, ese pacto con Abraham, en cierto sentido, es como una red de seguridad a lo largo de toda la historia de la salvación. Sí, es como si la humanidad caminara por la cuerda floja, pero en cierto sentido, la misericordiosa provisión de Dios es incluso mayor que una red de seguridad. Dios prevé nuestra caída y crea provisiones en su sabiduría y misericordia, y la red de seguridad que pone bajo la cuerda floja es el pacto,
Pero en lugar de ser solo una red de seguridad, cuando caemos en las misericordias de su pacto, descubrimos que la red de seguridad Sí. es más como un trampolín. Es algo que nos devuelve a la cuerda de donde caímos. De hecho, en cierto sentido, podría decirse que cuando Jesucristo viene y se ofrece a sí mismo como sacrificio, somos elevados aún más desde donde caímos. Como han podido ver, la Biblia es una historia muy bella, un plan muy bello. Vamos a profundizar en esto. Volvemos en breves momentos con el plan de nuestro Padre. El plan de nuestro Padre. Bienvenidos de nuevo al plan de nuestro Padre. En esta sección del programa lo que intentamos hacer es ayudarles a leer la Biblia en orden cronológico. Como mencionamos antes, la Biblia puede ser un libro muy difícil de leer. Un total de 73 libros, pero un solo libro, y muchas historias, pero una sola historia. Nuestro reto es desglosar esos 73 libros en un sistema en el que podamos leer la Biblia en orden cronológico, y eso es lo que intentamos hacer. Así que dividimos la Biblia en 14 libros históricos, y con esto queremos decir que mantienen la narración en movimiento. Dejamos el periodo patriarcal. Empezamos con la historia del mundo primitivo. Ahora estamos en Israel, en Egipto. El periodo de Israel en Egipto es muy intrigante. Una sexta parte del Antiguo Testamento está dedicada a él. Este periodo viene después de que José se encontrara en Egipto. Quizás se acuerden del último programa, durante el periodo patriarcal, que Dios le hizo 3 promesas a Abraham. La primera de esas promesas fue que Abraham iba a recibir tierra, que sus descendientes recibirían tierra. Pero él dijo en Génesis 15:13 que antes de recibirla sus descendientes pasarían 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. Y sabemos que esa tierra era Egipto. Así que pasamos al siguiente libro histórico. Salimos del Génesis y entramos en el Éxodo, nuestro segundo libro histórico. Detrás de mí se encuentran los 14 libros históricos. Acabamos de salir del Génesis y ahora estamos entrando en el Éxodo, el segundo de los 14 libros históricos. El libro del Génesis concluye con los hijos de Israel siendo esclavos en Egipto. Habían sido esclavos durante 400 años. La estrella en este punto, el individuo que Dios señala como líder, es Moisés. Mosé, el joven Moisés. Nace él y los egipcios intentan matarlo, pero Dios acaba salvándole. Dios libera a los hijos de Israel de la esclavitud a través de Moisés. Esta historia de la liberación de los hijos de Israel es muy importante para entender el resto de la Biblia. Hay muchas cosas que suceden en el libro del Éxodo. Si han intentado leer el libro del Éxodo anteriormente y se sintieron confusos, más adelante, en el programa, el Dr. Scott Hahn estará con nosotros y nos aclarará algunos de estos términos, algunas de esas áreas complicadas del libro del Éxodo. Hasta este libro, la bendición se transmitía a través de los primogénitos, a través de los patriarcas. Y durante este libro podemos leer que Dios empezó a levantar a toda la nación. Empezaba a crecer. Esos 400 años fueron un campo de entrenamiento para los hijos de Israel, pero empezaron a crecer. En Éxodo 4:22, Dios llama a Israel su primogénito. Israel es el primogénito de Dios y tiene la responsabilidad de ser el vehículo para llevar la bendición a todas las naciones. Pero necesitan formarse y desarrollarse, y eso es lo que ocurre en el libro del Éxodo. Moisés y el faraón chocan. Moisés y el faraón chocan. Dios le habla a Moisés en la zarza ardiente y le dice: Moisés, voy a usarte para liberar a mi pueblo de la esclavitud, pero vas a tener que enfrentarte al faraón. Moisés no quiere hacerlo, pero lo hace a regañadientes y acaba saliendo triunfante. En este punto del libro del Éxodo llegamos a las 10 plagas. El Éxodo se da en la 10ª plaga. Es ahí donde nos lo encontramos, en la muerte de los primogénitos, y la Pascua, Pesaj en hebreo. La Pascua es el acontecimiento principal del Antiguo Testamento. Es el acontecimiento que habla de la liberación. Jesús es nuestro Cordero de la Pascua, y Él trae la liberación a nuestras vidas.
Los hijos de Israel hacen un pacto. Moisés y los 70 ancianos hacen un pacto con Dios en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, y Dios les da su ley. Les da la Torá. En el momento en que hablamos de la Torá, ¿en qué pensamos? Muchas veces pensamos en el bien y el mal, en el sí y el no, en las señales de stop, etc. Pero para los antiguos judíos, la Torá era algo bueno. David dijo, «Oh, cómo amo tu Torá», o «cómo amo tu ley». La palabra Torá viene de la palabra hebrea yará, que es un término de arquero, significa dar en el blanco. Dios quiere que su pueblo dé en el blanco. Él les da la dirección, Él les da la ley para dar en el blanco. Algo sucede después de este pacto en el monte Sinaí, y es el incidente del becerro de oro en el capítulo 32 del Éxodo. En breves momentos el Dr. Han estará con nosotros para debatir sobre esto. Los animo a que estén atentos, porque esto es muy importante. Porque en Éxodo 32, algo pasa con la adoración del becerro de oro que cambia completamente el plan de Dios con el hombre. Lo cambia por completo. Hay un templo o tabernáculo, están las leyes adicionales, también el sacerdocio levítico, y si son como yo y han leído el libro del Éxodo, llegan a todos los sacrificios, al tabernáculo y a Moisés y se confunden. Al menos yo lo he hecho durante años y esperamos resolverlo en unos minutos. Después del incidente del becerro de oro, existe un sacerdocio levítico. El Dr. Han nos lo explicará y le dará sentido al libro del Levítico. Así que volvemos en unos minutos y veremos el libro del Éxodo, también el incidente del becerro de oro y un par de incidentes más en el libro del Éxodo. Pero si están leyendo con nosotros, los animo a que lean Génesis 1:11 para conocer la historia del mundo primitivo. El gráfico a mi derecha muestra estos periodos de la historia. Lean Génesis 1:11 para conocer la historia del mundo primitivo y cuando terminen de leer 1:11, pasen al siguiente periodo, al periodo patriarcal, Génesis 12:50. Después de Génesis 12:50, que habla de los 4 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, entrarán en el periodo llamado Israel en Egipto. Cuando pasen del primer libro histórico, que es Génesis, después llega el segundo libro histórico, que es Éxodo. Ese es su segundo libro histórico. Volvemos justo después de esto con el Dr. Han y veremos algunos conceptos teológicos más sobre el plan de nuestro Padre. El plan de nuestro Padre. Les doy de nuevo la bienvenida a El plan de nuestro Padre. Hemos entrado en un nuevo libro, en un nuevo periodo de la historia. Hemos salido del periodo patriarcal para entrar en Israel en Egipto. Hemos pasado del libro del Génesis al libro del Éxodo. Denos un pequeño puente. ¿Cómo pasamos de la época patriarcal a Israel en Egipto? Sí, es importante que construyamos un puente, porque a menudo cuando la gente termina el Génesis, lo deja a un lado y empieza a leer el Éxodo, pero en realidad los dos se interpretan mutuamente. Por ejemplo, en el Éxodo vemos el comienzo del cumplimiento de la alianza de Dios con Abraham, sobre que la descendencia de Abraham bendiga a las naciones. Por ejemplo, en Éxodo 4:22, vemos el versículo sobre el que acabamos de debatir hace unos minutos, esa importante declaración que Dios le hace a Moisés. «Ve y dile a Faraón, Israel es mi hijo primogénito». Bueno, eso no implica un monopolio del favor de Dios por parte de Israel. Lo que realmente señala es el hecho de que Israel, como nación, es algo así como el hijo primogénito de Dios. Pero eso significa que todas las naciones, incluyendo Egipto, son al menos potenciales miembros de la familia de Dios, hermanos menores de Israel, hijos menores de Dios Padre. Es un punto importante, porque mucha gente piensa que la Biblia trata solo sobre Israel, y no es así, ¿verdad? Trata sobre todo el mundo. Exacto. Y otra parte del puente entre el Génesis y el Éxodo es la idea del primogénito. Porque en el período patriarcal, antes de que los levitas se convirtieran en sacerdotes, se suponía que los primogénitos asumían la autoridad real y sacerdotal. Así que, en efecto, a lo largo del Génesis, los primogénitos estaban destinados a recibir la bendición real y sacerdotal.
Pero lo que indica el Génesis, que es tan importante para entender el mensaje del Éxodo, es que empezando con Adán y pasando por Caín, por Ismael, Esaú, Rubén y todos los demás primogénitos, excepto el primogénito de Noé, Sem, todos los demás primogénitos del Génesis no obtienen la bendición y tienen que ser evitados por el Padre, de modo que la bendición pasa del Padre, no al primogénito, sino al segundo o al tercero o al cuarto y así sucesivamente. Así que cuando se llega a Éxodo 4:22, el anuncio de Dios, Israel es mi primogénito, es una señal contradictoria. Por un lado, son buenas noticias. Israel va a ser un reino de sacerdotes, como dice Éxodo 19:6. Pero, por otro lado, si nos fijamos en el Génesis, reconocemos que todos los demás primogénitos, excepto Sem, fracasaron. Entonces, esta llamada de Dios Padre a Israel, su hijo primogénito, es una llamada condicional. Tendrás que ser fiel. Si escuchas mi voz, si guardas mi pacto, solo entonces tendrás un reino de sacerdotes. Así que, en efecto, Israel es para las naciones en Éxodo, lo que Adán fue para todas las personas humanas en Génesis. Adán es el primogénito que cae en el Génesis, trayendo el pecado a todas las personas. Israel es la nación primogénita de Dios en el Éxodo, y cuando Israel cae ante el becerro de oro, lleva el plan familiar de Dios a una confusión calamitosa. Realmente suspende ciertos aspectos de ese plan, como veremos en unos instantes. Dr. Han, he leído la Biblia durante 20 años y sé que, al intentar leerla en profundidad, como muchos de nuestros televidentes están intentando hacer con nosotros, leer desde el Génesis hasta el Éxodo, y así sucesivamente, parece que desde el Génesis hasta el Éxodo cuentan una historia muy simple. Sí. Y luego, de repente, llegas al Éxodo y a la Pascua, el Éxodo y la Pascua, y el pacto del monte Sinaí, y las cosas se vuelven tan complicadas, todo se vuelve muy confuso. Hay un tabernáculo, también el sacerdocio levítico, y un montón de sacrificios con los que realmente no nos identificamos. ¿Qué ha pasado en el libro del Éxodo, que parece haber roto ese plan tan bello racionalizado, convirtiéndolo en un plan que nos resulta tan confuso? Esa es muy buena pregunta. Si se tiene presente ese puente, se puede viajar al Éxodo y creo que avanzar más, porque Israel es el primogénito de Dios. Y Dios ordena al faraón que lo deje ir, que me sirva o mataré a tus primogénitos. Eso prepara el escenario para la Pascua, en la que se mata a los primogénitos de Egipto para que el primogénito de Dios pueda ser redimido y reciba una misión sacerdotal real para todas las naciones hermanas más jóvenes. Pero, ¿por qué matar al Cordero? Eso es lo interesante. ¿Por qué Dios llama a Israel a salir de Egipto? Al monte Sinaí, para ofrecer sacrificios de animales en esa ceremonia de ratificación del pacto en Éxodo 24. La clave, el secreto, se encuentra en Éxodo 8:26, donde Moisés anuncia al faraón el plan inicial de Dios, el plan A. El plan A consistía simplemente en dejar que Israel fuera durante 3 días al Sinaí para ofrecer sacrificios, y luego regresar y empezar a trabajar de nuevo. Y entonces Dios, por supuesto, le dijo a Moisés, eso no va a suceder. El faraón va a endurecer su corazón y entonces voy a tener que liberarlos completamente. Pero Moisés dice, perdón, el faraón dice, de acuerdo, ve. Bien, sacrifica a tu Dios, pero hazlo en esta tierra. No salgas al desierto, porque ¿cómo sé siquiera que vas a volver? Pero Moisés dijo, no estaría bien hacerlo así, porque sacrificaremos al Señor nuestro Dios ofrendas abominables para los egipcios. Si sacrificamos ofrendas abominables a los egipcios ante sus ojos, ¿no nos apedrearán? ¿Qué implica esa declaración? Bueno, los antiguos rabinos, los primeros padres de la Iglesia, lo entendieron perfectamente. También Santo Tomás, que lo que Dios requería de Israel era que Israel sacrificara los animales que los egipcios veneraban. Los ídolos que eran adorados en Egipto eran adorados bajo la forma de ganado, ovejas y cabras. Esos eran los 3 animales considerados sagrados por los egipcios. Sacrificaban muchos otros animales, pero nunca esos 3. Y de hecho, sacrificaban otros animales para sus dioses, bajo la forma de ganado vacuno, ovejas y cabras. Por tanto, Dios, en efecto, está diciendo, para que se haga una ruptura limpia con la idolatría de Egipto, quiero que tú, Israel, sacrifiques simbólicamente los dioses, los ídolos de Egipto, sacrificando mi ganado, ovejas y cabras, en el Sinaí. Cuando repudiéis a los dioses de Egipto, podréis tenerme a mí como vuestro Dios una vez más. Eso tiene su eco en Josué 24, en los versículos iniciales.
También en Ezequiel 25-26, donde se dice, en otras partes de la Biblia, que Israel había estado tanto tiempo en Egipto que en realidad había absorbido las costumbres idólatras de los egipcios, y que tenía que hacer una ruptura limpia y renunciar a esta idolatría. Entonces, ese sacrificio inicial del que se habla ahí en el capítulo 8 ¿es realmente para sacar a Egipto de Israel? Sí, el éxodo, la liberación, no es solo política, es espiritual. Es decir, quiero que sean libres de la esclavitud idólatra de Egipto, no solo de la esclavitud política de Egipto. Estaban esclavizados a Egipto no solo externamente, sino internamente. Para que Yahvé fuera el Dios de Israel, tenían que renunciar y de hecho sacrificar simbólicamente. Sacrificar a los dioses de Egipto, lo que hacían en la Pascua en forma de cordero. Y lo hacen en el monte Sinaí en Éxodo 24 en forma de ganado, ovejas y cabras. Así que, en efecto, toda esa ceremonia es la restauración a través de la renuncia. Israel rompe con los caminos de Egipto y de ese modo se reencuentra con Dios, con Yahvé como Padre, para poder empezar a cumplir su misión real y sacerdotal como nación primogénita de Dios para todas las demás naciones. Está bien, entonces los hijos de Israel están en el monte Sinaí, y Dios hace un pacto con Israel en el monte Sinaí. ¿Qué significa esto? Bueno, en Éxodo 19, Él les ofrece un pacto. En efecto, les dice, si cumplís mi pacto, seréis un reino de sacerdotes, lo que se deriva de su condición de primogénitos como nación. En Éxodo 20 se dan los 10 mandamientos. Ahí se resume la ley, la sabiduría del Padre para su hijo primogénito. Si vives esa ley y te separas de los ídolos de Egipto, y si vives mi propia sabiduría de Padre, todas las naciones verán tu obediencia. Verán tu prosperidad, verán nuestra intimidad de alianza y la desearán. Y en Éxodo 21, 22 y 23 se dan leyes adicionales para ayudar a Israel a hacer esa ruptura gradualmente. Sin embargo, el pacto final se ratifica en Éxodo 24. Ahí es donde el ganado, las ovejas y las cabras son sacrificados. La sangre es arrojada sobre el altar, representando la parte de Dios del juramento del pacto, y luego la sangre también es arrojada sobre las cabezas del pueblo. Esto simboliza el hecho de que Israel igualmente está ligado al Señor por el juramento del pacto. Ambos están vinculados ya por el juramento del pacto entre sí. Al leer el libro del Éxodo, ¿está de acuerdo en que el capítulo 32, el incidente del becerro de oro, es el capítulo crítico para entender realmente todo el sistema sacramental, el sistema levítico y el tabernáculo? Precisamente. Creo que ahora veremos más claramente por qué es así. En Éxodo 32, Moisés está en lo alto del monte Sinaí durante 40 días de ayuno. Durante ese tiempo, Israel hace que Aarón construya un becerro de oro. En otras palabras, han vuelto a los dioses de Egipto. El toro es un signo de Apis, uno de los grandes dioses de las religiones idolátricas egipcias. Por tanto, aunque han salido de Egipto, Egipto no ha salido de ellos. Y hasta el becerro de oro, todos los padres de las 12 tribus de Israel tenían una función sacerdotal. Todos los primogénitos de Israel también tenían una especie de vocación sacerdotal real. Cada familia israelita podría haber sido como una pequeña iglesia, un pequeño tabernáculo. Solo después del becerro de oro, cuando los levitas mataron a los 3000 idólatras, Moisés ordenó sacerdotes a los levitas en lugar de a todos los padres y primogénitos de las 12 tribus. Antes del becerro de oro, entonces, cada familia es sagrada. Cada padre es como un sumo sacerdote, cada hijo primogénito es como un diácono o un sacerdote bajo el padre, de modo que cada comida familiar habría sido sagrada, sacrificial. Dios habría estado morando en cada familia israelita. Después de que Israel regresa a los dioses de Egipto, ellos pierden ese privilegio real, sacerdotal, y es dado exclusivamente a los levitas, porque solo los levitas obedecieron al Señor en el Sinaí, empuñando sus espadas, al mandato de Moisés y matando a 3000 de los adoradores del becerro de oro. Les dijo, «Hoy os habéis ordenado sacerdotes en Israel». Eso hace que la comprensión del libro del Éxodo sea mucho más clara, verdaderamente. Así es. Es asombroso. Continúe. Bueno, antes del becerro de oro, entonces, la situación es que la ley es relativamente simple. Está el Decálogo y los sacrificios tienen lugar en Éxodo 24, pero en los 10 mandamientos no hay requisitos para las ofrendas diarias. Hasta el becerro de oro podías ofrecer sacrificios de animales si querías después de la ceremonia de ratificación, pero no tenías que hacerlo, era opcional, era voluntario, discrecional. Pero después del becerro de oro,
Dios dice ofrecerás cada mañana y cada tarde estos animales que has estado venerando secretamente en esta idolatría. Así que, en efecto, Dios está diciendo, dijiste en el juramento que lo romperías, pero luego en el becerro de oro volviste a los dioses de Egipto. Ahora que has vuelto, te ordeno cada día que rompas con esos dioses. Es algo así como... ¿Esos son los sacrificios? Exacto, los sacrificios de animales. Entonces, todos los días requieren que Israel renuncie a la idolatría. Es algo así como si una esposa estuviera casada con un alcohólico y ella dijera, mira Tom, has repudiado el alcohol ya 10 veces, y yo te he creído siempre. Pero se acabó. Lo que yo te voy a pedir cada mañana y cada noche, si vamos a seguir juntos, toma, le da una botella de Jack Daniels y dice, debes romper esta botella en el fregadero esta mañana y otra vez esta noche si voy a seguir contigo, porque veo que esta botella es tu Dios, así que debes romper con tu Dios. Del mismo modo, Dios le está diciendo a Israel, en efecto, cada día debes masacrar a los dioses que has estado adorando en secreto si vas a reconocerme como tu verdadero Padre y Señor. Así que, antes del incidente del becerro de oro, parece haber un nivel de intimidad entre Dios y su pueblo. Al menos, Dios desea que haya un nivel de intimidad, que cuando llega el pecado, el incidente del becerro de oro tiene lugar, la intimidad disminuye entre Dios y su pueblo. Sí. Y eso es lo que hace el pecado. Sí. Antes del becerro de oro, no había razón para que el Espíritu de Dios no habitara en todas las tiendas de las 12 tribus de Israel. Pero en el incidente del becerro de oro, todo eso se pierde. Si todas las 12 tribus eran sacerdotales antes, solo la tribu de Leví es sacerdotal después. Si los sacrificios pudieron haber sido ofrecidos en todas las tiendas de las 12 tribus antes, después del becerro de oro, solo en el tabernáculo que es erigido justo después del becerro de oro, y a Aarón es proclamado sumo sacerdote. Así que vemos toda una carga de leyes ceremoniales adicionales que giran en torno al sacrificio de animales, el sumo sacerdocio de Aarón, el tabernáculo. En otras palabras, en este punto, Dios se retira de Israel. Podríamos decir, eso no parece justo, pero la única razón por la que Dios lo está haciendo es porque Israel ya se había retirado del Señor. Dios simplemente está honrando su petición. Está diciendo, yo los llamé a la intimidad del pacto. Dijiste que sí, pero tus acciones dijeron que no. Así que, básicamente, voy a responder a tus acciones porque éstas hablan más fuerte que tus palabras. Pero no te voy a dejar ir. No voy a dejar que vuelvas a esos dioses. Voy a hacer que mates a esos dioses, no solo una vez en el Sinaí, sino incluso 2 veces al día. Todos los días durante siglos, durante más de 1000 años, hasta que finalmente desarraigo de tu corazón lo más duro. Desarraigo tu corazón de piedra, como dice en Ezequiel 36. Y os daré un corazón nuevo. Así que no será sino hasta que se haga un pacto futuro que se resolverá el verdadero problema espiritual de Israel. Hablemos por un momento sobre el tabernáculo. El tabernáculo puede parecer muy complicado. Hay muchos capítulos en la Biblia dedicados a su descripción, a su construcción, a todos los diferentes instrumentos del tabernáculo. ¿Cuál es el papel que desempeña ahora en la historia de Israel? Sí, en ese momento el tabernáculo es la morada de Dios. En Éxodo 33, el tabernáculo tuvo que ser levantado fuera del campamento de Israel, porque ese campamento estaba contaminado. Así que Dios quiere morar en medio de su pueblo. Por tanto, tiene que añadir todas estas leyes para hacerlo posible. ¿Cuáles son las leyes? Él dice, está bien, vamos a poner mi tabernáculo en medio de las 12 tribus, pero va a tener que estar acordonado, rodeado por los 4 clanes de la tribu de Leví. El precio del pecado. Exacto. Ese acordonamiento de los levitas es el resultado del becerro de oro. Siempre que pecamos, nos distanciamos de Dios, pero Dios nunca nos va a abandonar, sino que permitirá que nuestros pecados tengan sus efectos. Él nos manifestará esos efectos, Él nos lo permitirá. De hecho, nos obligará a aceptar la consecuencia de nuestro pecado, que es esta mayor distancia entre nosotros y Dios. De esta forma, el tabernáculo representa la propia presencia amorosa de Dios en medio de su familia, pero la tribu levítica que rodea el tabernáculo es un recordatorio constante para Israel de su caída. Los rabinos solían decir que lo que el fruto prohibido fue para Adán, el becerro de oro lo fue para Israel. Así como Adán perdió su autoridad real y sacerdotal de transmitir bendiciones a cada persona, a toda su progenie, al comer la fruta prohibida, del mismo modo, Israel perdió el privilegio sacerdotal real como nación primogénita de transmitir libremente la bendición de Dios. La salvación a todas las naciones.
En su lugar, los levitas se convirtieron en el conducto sacerdotal para transmitir las bendiciones de Dios a las 12 tribus. Que esperaban bendecir a todos, ser una bendición para las naciones. Así es, esa es la clave para entender las leyes levíticas que siguen al becerro de oro. En el becerro de oro está Éxodo 32-34. Después, al final de Éxodo 35-40, están las instrucciones relativas a la erección del tabernáculo y la consagración de Aarón como sumo sacerdote. Luego empieza Levítico, cuando la gente lee... ¿Qué ibas a decir? ¿Te puedo leer la mente? Bueno, cuando lees la Biblia, tienes unos programas de lectura de la Biblia en los que empiezas en enero y vas a través de ella. ¿Cuándo lo empieza a dejar la gente? Así es. Suelen dejarlo en marzo porque se topan con el Levítico. Exacto. Junto con la lluvia de marzo y el barro de marzo llega el libro del Levítico. Del Levítico. Y uno se atasca en todos los detalles que describen los sacrificios. Explíquenos el libro del Levítico. ¿Dónde encaja todo esto? Bueno, una vez que veas el significado del becerro de oro como la bisagra sobre la que ahora gira el pacto, puedes reconocer que el Levítico está claramente dividido en dos partes. Levítico 1:16 es el código sacerdotal. Levítico 17... ¿Para quién es el código sacerdotal? La primera mitad del Levítico es un libro guía para entrenar a los levitas Vale. en su nueva tarea de hacer que las 12 tribus se reconcilien con Dios. Vale. La segunda mitad del Levítico 17:27 se conoce como el Código de Santidad. La segunda mitad del Levítico, el Código de Santidad, consiste en las instrucciones que los levitas deben transmitir a las 12 tribus para rehabilitarlas, a fin de que vuelvan al buen camino. Así que, en efecto, hay dos libros en el Levítico. Está el Código Sacerdotal para entrenar a los sacerdotes en sus nuevos deberes levíticos. Y luego está el Código de Santidad para que los levitas sepan lo que deben enseñar a las 12 tribus como el nuevo maestro de Israel. Son casi como niñeras, por así decirlo. Tienen que ser muy estrictos en la supervisión y administración de las 12 tribus para evitar que vuelvan a los ídolos, los dioses de Egipto. Cuando afrontas el libro de Levítico de esa manera, reconocerás que todos los animales que Dios requiere que Israel sacrifique, Él no los necesita. No se deleita en esos sacrificios de animales, pero reconoce que Israel necesita sacrificarlos para romper constantemente con la idolatría. Y entonces, de repente, los sacrificios del Levítico se convierten en una herramienta educativa para que el padre Sí. enseñe a su hijo descarriado, a su hijo rebelde. Y eso es lo que dice Pablo, ¿no? Exacto. ¿Por qué, pues, la ley fue añadida a causa de la transgresión? O en Hebreos 7:12, hay un cambio en el sacerdocio, hay un cambio en la ley. El cambio, en el sacerdocio de los primogénitos a los levitas, un cambio en la ley de los simples 10 mandamientos, en el código del pacto a todas las regulaciones y sacrificios y ceremonias adicionales, gravosas, penitenciales, por las que Dios en efecto rehabilita lentamente a Israel. Dr. Han, su enseñanza ha hecho que la lectura de la Biblia sea muy divertida, porque pone todo en perspectiva. Cuando empezamos a leer las Escrituras y nuestros telespectadores las leen con nosotros, empiezan en el libro del Génesis y luego llegan al libro del Éxodo, y allí mismo, en el capítulo 32, pueden empezar a leer el Levítico, y lo leen en contexto, sabiendo de qué trata, a quién va dirigido y cuáles son los propósitos del libro. Y, por cierto, me halaga que diga que es mi enfoque, pero en realidad es un enfoque muy nuevo, viejo. En el enfoque, como sabrás... Pero usted lo hace sencillo. Sí, si se refleja en los Targums, la antigua Biblia judía que se utilizaba probablemente de alguna forma en la época de Los Jesús. Targums son las traducciones del arameo. Sí, exacto. También lo encontramos en los escritos rabínicos. Lo encontramos en los primeros padres de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino lo da por sentado en la Suma Teológica, la Prima Secunde, sección 102. Simplemente describe todos estos sacrificios ceremoniales como una adición penitencial, a causa del becerro de oro. Incluso Martín Lutero, que heredó tanto a través de su formación como monje agustino, dio todo esto por sentado en la interpretación de la Biblia. Ha sido en los 2 últimos siglos, más o menos, cuando mucho de esto se ha perdido por el mal uso de ciertas herramientas y métodos históricos y críticos. Eso es maravilloso. Disfruto mucho hablando con usted de esto. No hay nada tan apasionante como leer la Biblia. Y sabe que lo digo en serio, es una aventura. Cuando coges el libro del Génesis y lees todo el plan de nuestro Padre, realmente es una aventura. El siguiente libro que estudiaremos es el de los Números. Vamos a viajar desde Génesis hasta Éxodo. Pueden leer Levítico en el contexto de Éxodo y pasaremos al libro de Números. Lean Números antes de nuestro próximo programa. Esto es el plan de nuestro Padre, Jeff Cavins y el Dr. Scott Hahn, con todos ustedes. Esperamos verlos la próxima vez.